verano y que será la primera de este nuevo año hidrológico 2024-2025. La previsión es que la siguiente ha sido un poco una mesa de valoración y ver cómo cambia la situación de cara a los meses ya de otoño. La previsión es que celebremos otra mesa en el mes de diciembre para ver cuál es la situación antes de que concluya el año y comentarles que tras ese parón que ha habido en el que entre el mes de mayo y el 30 de septiembre, en el que se han aplicado medidas excepcionales para que el verano en nuestra comarca a nivel turístico y también de riegos o de piscina fuera excepcional y fuera llevadero, volvemos a la situación que estaba planteada en el mes de abril. Realmente poco ha cambiado desde el mes de abril en cifras de embalses y en previsiones. Volvemos a esa situación, en principio, hasta el mes de diciembre, dependiendo de cómo se comporte las aportaciones por precipitación este último trimestre del año. Y a grosso modo, ahora les explicará el director general y el vicepresidente de servicios un poco en detalle, pero a grosso modo los usuarios no vamos a percibir mucho cambio, ya que aunque se haya bajado a 200 la dotación en conjunto por persona y día, realmente en esta fecha del año el consumo es inferior, con lo cual no nos vamos a dar mucha cuenta de esta bajada. Seguimos desde la empresa Argisa aplicando esas restricciones nocturnas en la bajada de presión, que también por la época del año tampoco se deben apreciar en demasía, y los usos agrarios e industriales pues quedarían igual que en el mes de abril, que era un 50% de reducción en la dotación de uso agrario y el 20% que se aplicaba en las industrias. Decirles que las medidas que se han adoptado tanto a lo largo del pasado año como durante el verano pues han permitido que la comarca pase un verano relativamente normal con respecto a otros años que no había sequía. Ya encadenamos el 6º año de sequía y aunque las previsiones de estos días han sido días bastante lluviosos, pues prácticamente estamos en los mismos niveles del año pasado. O sea, ya a la espera de ver qué ocurre en este último trimestre del año para adoptar medidas y que de cara al verano próximo pues la situación sea como ha sido en este 2024, sea llevadera tanto para industrias como para uso agrario como para particulares. En definitiva, las medidas a adoptar son mantener las reducciones de presión, el control de dotaciones y usos prohibidos y a mediados de diciembre, como he comentado anteriormente, convocar una nueva mesa de la sequía para valorar la situación, valorar las precipitaciones y el estado de los embalses y poder tomar medidas de cara a 2025. Bueno, nos cambiamos mejor como hemos hecho otras veces, si no movemos todos los micros, sí. Bueno, como ha comentado la presidenta, el punto de partida de este año hidrológico es prácticamente el mismo, un hectómetro creo por encima del punto de partida del año pasado. El escenario, por lo tanto, al que nos enfrentamos es muy similar al del año pasado y desgraciadamente a los 5 anteriores. En positivo decir que estas situaciones las sabemos gestionar, las medidas que nos hemos visto obligados a implementar dan sus frutos, incluso con la relajación de las medidas en el verano hemos logrado los objetivos en cuanto a la limitación de consumo por habitante. Agradecer en ese sentido tanto a las administraciones públicas como a toda la ciudadanía y los usos particulares los esfuerzos realizados. Creo que esto es algo en el que tenemos que estar todos unidos. La opinión pública creo que empieza a calar en la opinión pública y esa toma de conciencia de la situación que tenemos y bueno, esperar, lanzar un mensaje de cierto optimismo, porque más tarde o más temprano tendrá que llegar un otoño y un año con lluvias, ojalá que sea este, pero bueno, si no fuera el caso, sabemos lo que tenemos que hacer, ya lo hemos hecho los años anteriores y las medidas que adoptamos funcionan y nos permiten controlar la situación para mantenernos en los límites de consumo que se nos imponen y garantizar el abastecimiento a todos los hogares, industria, nego,
aunque sean mínimos, el campo de Gibraltar. Seguimos trabajando, creo que es también importante lanzar el mensaje de que seguimos trabajando en esos grandes proyectos que pueden paliar esta situación, los proyectos de agua regenerada, tanto el de la depuradora de la línea para el uso de ese agua regenerada para los riegos de la zona norte de la comarca, los campos de golf y demás, y el del agua regenerada para las grandes industrias procedente de las depuradoras de Algeciras y la futura de San Roque. Son proyectos muy ambiciosos, costosos, complejos a nivel técnico, que bueno, van avanzando al ritmo. Hemos aprobado ya los dos proyectos en la Junta de Comarca y esperemos que lleguen. Esperemos que la situación se palie y se solucione sin necesidad de esto, pero en el largo plazo van a ser proyectos muy importantes para futuras sequías. En definitiva, punto de partida del nuevo año en las mismas condiciones que el año pasado. Vamos a evaluar en Navidades cómo ha sido el otoño, esperemos que sea más lluvioso que el pasado y si no, pues en Navidades o primeros de año nos veremos obligados, igual que el año pasado, a implementar nuevas medidas. Bueno, ¿Algo que aportar? nada, yo ya creo que tanto la presidenta como el consejero ya han puesto básicamente la situación. Añadir solamente que recordar que es el 6º año consecutivo con precipitaciones por debajo de la media, o sea, la mayor serie histórica en cuanto a déficit hídrico que tenemos registrada, y a pesar de eso, pues estamos en un escenario muy parecido al del año pasado, que al final se superó con éxito, que las medidas adoptadas, como se ha comentado, han dado sus frutos. De hecho, el ahorro generado, que ya venía generando su ahorro de 2021, en el último año hidrológico, el 23-24 respecto a 22-23, ha sido del 3,7%. Estamos hablando de más de 1,2 millones de metros cúbicos de ahorro, acumulado ya a la que se venía produciendo con respecto a ejercicios anteriores. Y bueno, seguir gestionando la situación de manera responsable, adoptar las medidas que venimos adoptando y por supuesto, estar muy alerta y anticiparnos a las situaciones en función de cómo vaya evolucionando y como bien ha dicho la presidenta, plantear una próxima reunión en el mes de diciembre en base a cómo haya ido el otoño, fundamentalmente. Pero el objetivo fundamental es ir anticipándonos, como venimos haciendo desde el principio, a los distintos escenarios de precipitaciones, de manera que el impacto sobre la economía y sobre los ciudadanos sea el menor posible, que es lo que pretendemos al fin y al cabo. Yo quería preguntarle si, de cara a esa previsión que van a hacer en el mes de diciembre, como en otros años anteriores, ¿tienen fijado algún límite en cuanto a cómo tienen que estar los embalses, el porcentaje de agua que tengan y demás, para saber un poco en qué límites nos estamos moviendo para ver si no hay más restricciones? Sí, bueno, sí, lo que hemos hecho de hecho en el comité es valorar distintos escenarios en función de las precipitaciones. Se valoran el escenario de aportaciones medias a los embalses, la mitad de las aportaciones medias, los mínimos históricos, es decir, se plantean distintos escenarios. Como sabéis, porque se ha comentado en anteriores ocasiones, el límite entre la situación de emergencia y alerta está en el almacenamiento conjunto de 41,5 hectómetros, 41,5 millones de metros cúbicos, estamos en 46 ahora mismo, un 10% por encima. Evidentemente, si nos vamos aproximando a ese límite, pues convocaremos el comité. La idea, en cualquier caso, insisto, es convocarlo antes de Navidad, cuando ya el otoño está muy avanzado y apenas 30 o 35 días para la finalización, y ahí hacer una valoración y en función de cómo vayan transcurrido el mes de octubre, noviembre y parte de diciembre, pues tomar unas medidas u otras. Yo quería saber cómo van los proyectos de obras que pueden ayudar a paliar, como por ejemplo la depuradora de San Roque, que va a aportar agua a la grande industria, y si hay novedades con la presa de Gibraltar Medina. Los proyectos, tanto del agua regenerada y por supuesto de Gibraltar Medina, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, no solventan esta situación de sequía, solventan la situación de escasez hídrica a largo plazo, porque son proyectos que tienen un periodo de ejecución mayor que el escenario en el que nos movemos en estos momentos. En la parte de agua regenerada, pues hace poco de hecho hubo un pleno de mancomunidad donde se llevaron dos expedientes en relación con el abastecimiento de la industria y como decía
Manu, a la zona norte de San Roque. Nosotros, por parte de Mancomunidad, prácticamente desde el punto de vista técnico, tenemos ya toda la documentación lista. Estamos con la tramitación administrativa que hacer de dichos proyectos en relación con la Junta y pendiente de firmar también parte de la financiación con ellos. Pero en líneas generales pues estamos cumpliendo el escenario que se planteó. Y Gibraltar Medina, el proyecto nos consta que ya está terminado y debe de salir a información pública en cuestión de semanas, porque el proyecto en sí ya está terminado. Entonces ahora se iniciaría el proceso de información pública que previsiblemente tarda para la declaración de impacto ambiental entre 1 año y medio y 2 años, y a partir de ahí pues se entiende que no habría ningún problema para su adjudicación. La ejecución, como sabéis, en principio le corresponde a la Administración General del Estado. Habrá que ver en qué contexto y en qué situación pues se produce la promoción del proyecto. En actividad diciembre, ¿qué litros por habitante diría entonces se establece? 200. En principio, como bien ha dicho el presidente, eso no debería de generar un impacto adicional en la población porque ya de hecho lo estamos cumpliendo. Es decir, la lluvia de los últimos días, incluso el descenso de temperaturas, ya ha hecho que de los 225 que veníamos teniendo en verano de media, ya estamos pasando automáticamente a los 200, porque es verdad que automáticamente disminuyen los consumos con las medidas que hemos adoptado de reducción de presión. Por lo tanto, las nuevas medidas en realidad no deberían de tener un impacto significativo en la población. Presidenta, entiendo que dentro de lo complicado de la situación que sigue siendo, satisfacción, como usted decía, porque las medidas han surtido efecto y especialmente en la época del verano de mayor consumo en la comarca. Bueno, si era en el mes de abril, mayo, se planteó una situación bastante preocupante, no solo para la comarca del Campo de Gibraltar, sino también para nuestros vecinos de la Costa del Sol, en vista de que gran parte de nuestros negocios viven del sector turístico. Entonces había que levantar, que fue lo que hizo el Comité de Gestión de las Cuencas Mediterráneas, levantar esas restricciones, permitir, ampliando el número de la cantidad de litros por persona, permitiendo el llenado de piscinas, algún que otro riego y baldeo. Entonces, la verdad que el verano se ha pasado prácticamente, creo que ninguno nos hemos dado cuenta de que estábamos en la situación de sequía en la que nos encontramos, y realmente esa situación el 30 de septiembre tenía que revertirse. Se sabía además desde el principio que tenía un plazo fijado, y bueno, y ahora esperar que las medidas que se han hecho, creo que los deberes se han hecho bien, creo que la gestión se está haciendo de una forma adecuada. Si no, no podríamos decir después del verano, con levantamiento de restricciones, que volvemos a estar en una situación similar a la del año pasado. En otro contexto, sin haber hecho una buena gestión, ahora mismo estaríamos en una situación bastante más preocupante de la que nos encontramos. Sí, si me permite, presidente, quiero apuntar un dato, quizás es de interés, que a pesar de ese levantamiento que se hizo de parte de las medidas durante el verano, hay que decirlo, por solidaridad con otros sectores, como el industrial, etcétera, a pesar de todo eso, les aporto un dato que en junio, por ejemplo, respecto al pasado año, el consumo fue casi un 8% inferior. En julio fue un 12,3% inferior al del pasado año. En agosto un 4,6% inferior, y en septiembre ha sido casi un 16% inferior. Quiere decir que a pesar de que se relajaron ligeramente las medidas, porque tampoco fue excepcional, es decir, se permitió un riego, como saben, y el uso limitado de las piscinas, a pesar de eso, el ahorro durante el verano respecto al mismo periodo del año pasado ha sido significativo, con lo cual seguramente toda la labor de concienciación que se ha hecho de responsabilidad ha tenido efectos sobre la población, y eso también hay que decirlo, ¿no? Que siempre estamos solicitando y alarmando a la sociedad. Yo creo que también es justo decir que cuando las cosas funcionan, oye, hay un ejercicio de responsabilidad, y que toda industria, sector agrícola y particulares, cuando todos arrimamos el hombro, se aprecia. Creo que ese dato que comentas de reducción respecto del año anterior se puede extrapolar a la serie de los 5 años de la sequía. Sí, no, esto es acumulado. Implementando medidas similares año tras año, los consumos siguen bajando. Creo que eso demuestra que la conciencia ciudadana sobre la problemática va en aumento y que cada vez somos más responsables en ese uso, y que poco a poco nos enfrentamos con digamos, más seriedad a estas situaciones, de una forma más consciente, y ahí están los datos para demostrarlo. Los consumos siguen bajando año tras año, y
situación tarde o temprano tendrá que llover. Ahora nos vienen unos meses de cierta tranquilidad, porque como ha comentado José Manuel, aunque los límites del consumo siguen igual, por el otoño, pues por las horas de sol, las medidas tienen menos repercusión. No es lo mismo la bajada de presión a las 11 en verano, cuando todavía hay luz, a la bajada de presión en el otoño, donde a las 11 ya estamos todos duchados. Entonces, eso es obvio. Menos horas de sol, menos demanda de riego, menos población, sobre todo en las zonas residenciales. La ocupación baja bastante, entonces, aunque el límite sigue estando en el mismo sitio, el impacto sobre la ciudadanía es menor, o lo notamos menos, porque de forma natural el consumo desciende sensiblemente. Entonces, bueno, Dios quiera que tengamos un otoño muy lluvioso, pero ahora hay que lanzar también un mensaje en ese sentido de optimismo, porque las medidas surten su efecto, incluso en escenarios como el pasado año, que hemos estado, como ha comentado la presidenta, en una situación de emergencia, llegamos a entrar por debajo de los 40 hectómetros. Incluso en esa situación la respuesta funciona. Vamos a ser optimistas, que estamos al inicio del año y ante la posibilidad de tener un buen año de agua. Tengo una duda. Me parece entender que ha habido un ahorro de 1.200.000 metros cúbicos de agua. ¿Se refiere al periodo del verano? ¿A qué periodo se refiere? En realidad 1,26 millones de metros cúbicos en el ejercicio 2023-2024, en el año de reunión, respecto al anterior, que al 22-23. Pero en verano, por ejemplo, si queréis un dato, la mayor parte o gran parte de ese ahorro se ha producido precisamente en verano. Y solamente en septiembre, de ese 1.260.000, se han producido 556.000 solamente en el mes de septiembre. En el mes de septiembre es cierto también que la temperatura en general en el mes de septiembre ha sido inferior a la del año pasado, ha habido más días con menos horas de sol, todo eso tiene un impacto también relevante en los consumos. Si me permites añadir, con años turísticamente buenos, de alta ocupación general en la comarca. Y de hecho... Es decir, que no es un descenso del consumo debido a una menor No ha sido respecto a población, de hecho no. Ese dato lo tenemos, porque creo que también lo comentamos. Estos cálculos se hacen con la población real, y la población real la tenemos en base a la generación de residuos, y si tenemos los datos de población estacional que ha habido en el verano, y prácticamente ha sido equivalente a la del 2023, es un poquito menos, si no recuerdo mal, en julio de turistas, y un poquito más en agosto. Algo menos en julio, algo más en agosto, pero en el fondo las cifras globales han sido muy parecidas al ejercicio anterior, y sin embargo los consumos, como bien decíamos, han sido significativamente inferiores. ¿Vale? Pues muchísimas gracias.